Ahora vamos a ver otra de las estructuras de control, que es la sentencia if. La sentencia if es la manera de preguntar, no solamente en Fortran, se usa en muchos lenguajes y casi todos lados se usa de manera muy similar. La sentencia if es, la idea es la siguiente, yo hago una pregunta y si esa pregunta tiene diferentes resultados, puedo tomar en mi programa distintos caminos. Un ejemplo muy fácil de entender es, por ejemplo, yo tengo una ecuación de segundo grado y quiero conseguir sus raíces de este polinomio de segundo grado. Tengo que calcular el discriminante b cuadrado menos 4c, si mi ecuación es a, x cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, según este discriminante tenga signo, si es positivo, tengo dos raíces en el campo de los reales. Si es negativo, tengo dos raíces conjugadas en el campo imaginario. Y si es igual a 0, tengo dos raíces iguales. O sea, esta es una típica ecuación matemática donde si pasa algo, yo elijo distintos caminos en mi cálculo. Esto en física es lo más común. Por ejemplo, si uno tiene una atmósfera tanto de la Tierra o de una estrella, si la presión pasa de cierto valor, si la temperatura pasa de otro valor y si la composición química cambia, bueno, van a pasar cosas diferentes y mi programa tiene que ser capaz de darse cuenta de esos cambios y hacer los cálculos adecuados. Para eso es muy útil la sentencia if. En Fortran la sentencia if tuvo históricamente tres implementaciones. Nosotros vamos a ver las dos que se usan ahora. Hay una primera que es la if aritmético, que no la vamos a ver porque nadie lo usa y no lo recomiendo usar, porque traía una serie de problemas posteriores y los programas se hacían algo complejos. Bueno, vamos a ver primero el if sentencia, que es este de acá. Básicamente, yo voy a hacer una pregunta y si esta pregunta es verdadera, se cumple esto. Básicamente, yo voy a preguntar algo. ¿Este algo es verdadero? Bueno, tengo para ejecutar esto que está acá. Entonces yo voy a tener if, pregunta, sentencia. Esa es la idea. Y nada más lo que se puede ejecutar está en ese renglón. Ahora, fíjense que acá yo dije que voy a preguntar algo. Ese algo puede ser verdadero o falso. Si es falso, esta sentencia no se ejecuta. O sea, si es verdadero, ejecutamos la sentencia. Si es falso, no. No la ejecutamos. Y esta sentencia de acá es como si no existiera. Esto de acá no existe. Si lo que está acá es falso. Entonces fíjense que acá tenemos lógica como la que ustedes vieron en álgebra, lógica de verdaderos y falsos, o sea, lógica booleana. Entonces lo que tenemos que poner acá es algo cuya respuesta no sea un número, sino sea un verdadero o un falso. Para eso tenemos que comparar números. En matemática nosotros usamos estos operadores de relación, donde yo puedo comparar dos números y si uno es mayor que otro, o es mayor o igual, o es igual o no es igual, o al revés, es menor o menor o igual. Como estos símbolos originalmente en los teclados de las computadoras no existían, ahora nosotros sí los tenemos, pero los primeros teclados no existían, se los convirtieron a texto de esta manera. Si es mayor que, esto viene de GT, greater than en inglés, o greater equal si es mayor o igual, equal si es igual, not equal si no es igual, lower than o lower equal. Como ven, con saber un poquito de inglés, estos símbolos son fáciles de recordar. Y fíjense con mucha atención que ahí hay un punto y ahí hay otro. Bueno, estos símbolos se usan con los puntos. Y la razón de que tienen estos puntos es para que el compilador no se confunda con una variable gt que podría tener guardado un número. Entonces yo podría poner, por ejemplo, vamos a buscar un lápiz, if, por ejemplo, x es mayor, en este caso no tendría que usar ese, sino este greater than punto, por ejemplo, 10. Y acá podría poner una sentencia, por ejemplo, y es igual a i más 1. ¿Qué pasa? Si x es mayor que 10, esto es verdadero, entonces ahí se le suma 1. Si esto es falso, esta parte de acá no se conoce, o sea, esto no corre, entonces el programa es igual, el valor de i no cambió.
Entonces, como ven, estos son los operadores de relación, son muy fáciles de usar y son parte del algo que yo estoy poniendo en mi pregunta. Vamos a ver más casos de cómo realmente usarlo. Entonces, por ejemplo, yo podría poner, como puse recién, o algo parecido, A es mayor que 10, entonces hago esta cuenta. O podría ser algo más complicado que también es más interesante. Fíjense, defino A, no, vamos a hacer una flechita más linda. Defino a L como variable lógica. Ahora en L guardo un verdadero o un falso. Hago una operación matemática booleana donde pregunto si lo que está en A es mayor que 10. Esto da como resultado un verdadero o falso que puede ser guardado en L, porque L lo definí como variable lógica. Acá. O sea, yo ahora en L guardo verdaderos y falsos. Entonces podría preguntar si L, o sea, si adentro de L hay un verdadero o falso, ejecutame esta sentencia. Eso está muy bueno porque me permite a mí poder incluso hacer preguntas más complicadas. Y vamos a ver que se pueden hacer preguntas realmente complicadas. O sea, puedo usar una lógica terriblemente sofisticada para tomar estas decisiones. Y esos son los operadores lógicos que muchos de ustedes ya lo deben haber visto en álgebra. Por ejemplo, está el no, el y, este es el o exclusivo. ¿Se acuerdan? El no simplemente cambia de verdadero a falso. El y solamente es verdadero si los dos son verdaderos. Yo comparo dos cosas, una verdadera con otra verdadera, entonces el resultado es verdadero. Si una de las dos es falsa, el resultado es falso. El o que necesita que solamente una de las dos condiciones sea verdadera para que dé un resultado verdadero. El o exclusivo de que tiene que ser una de ellas verdadera, pero si son las dos verdaderas da falso. El equivalente y el no equivalente. Seguramente ustedes ya hicieron en álgebra muchas de estas tablitas de verdad o falsedad. Entonces podemos escribir cosas como esta. Fíjense acá. Pregunto, ¿A es mayor que 10? ¿Y B es menor o igual a 5? ¿Esto qué estoy haciendo? Aquí esto me da un verdadero, esto me puede dar un verdadero. Entonces, si los dos son verdaderos, el I me da verdadero, entonces ejecuta esta orden, esta sentencia. Pero en el caso de que uno de estos dos sea falso, ya no se ejecuta. Y si uno de los falsos también no se ejecuta. Yo puedo preguntar varias cosas a la vez. Como les decía hoy en el ejemplo, ¿es la presión mayor que tanto? ¿Es la temperatura mayor que tanto? ¿Es la composición química de tal clase? Bueno, por ejemplo, si todos se dan todos esos datos, podría haber cierto fenómeno físico que yo quiero calcular, y entonces puedo poner la fórmula para calcularlo. O podría ser algo bastante interesante. Por ejemplo, podría preguntar si x3, lo que está dentro de x3, es igual a 4,3. O, perdón, acá me equivoqué. Esto viene hasta acá. ¿Es x4 mayor que 0? Entonces, si ambos se cumplen, acá me está faltando algo. No, no me está. Pensé que me faltaba un paréntesis, disculpen. Entonces va a ejecutar esta orden. x3 más x4 se va a guardar en x5. Como pueden ver, yo puedo hacer preguntas muy sofisticadas. Por ejemplo, acá tiene un O, con que una de las dos sea verdadera, el resultado es verdadero. Y entonces, ahora se me doy cuenta de que se me juntan varias cosas. Se me pueden juntar variables o cuentas, cálculos, por ejemplo, se me junta aritmética para hacer una cuenta dentro de la lógica que estoy usando. El resultado de esa cuenta se compara con otra usando estos de acá. Y ese resultado se le aplica a cualquiera de estos operadores lógicos para comparar muchos resultados a la vez. Pero ¿qué pasa? Hay orden para hacer las cosas. Lo primero es la potencia. Después multiplicación y división y después sumas y restas. Si yo no quiero este orden, tengo que poner los paréntesis adecuados. Después se ponen las relaciones. O sea, yo comparo distintos números que salieron de distintas cuentas y cualquiera de estos tiene la misma probabilidad porque no los puedo combinar directamente. Solamente los puedo combinar sus resultados a partir de los operadores booleanos o lógicos, que son estos de acá, y que también tienen sus prioridades. Hagamos este ejemplo muy largo.
¿Qué es lo primer cuenta que se va a hacer acá? Bueno, acá hay una potencia, es la primera. Si miro rápido, acá hay otra potencia, esta es la primera. Bueno, acá después, ¿qué sigue? Multiplicaciones y divisiones. Bueno, el resultado de esta potencia se multiplica por 3.5 y se le suma esto. De este lado, el resultado del cuadrado se le suma A y se junta un número acá. Este número de acá se va a comparar con este. Y acá no tengo ninguno de estos, ningún relacional, así que acá me va a dar un verdadero o falso. Y acá me va a dar este lado de acá, f es menor que 4, me va a dar un verdadero o falso. Y toda esta cuenta me va a dar un verdadero o falso. Pero me dice que primero tengo que comparar, no tengo ninguno, así que tengo que comparar este. O sea que primero se va a comparar el resultado de esto. Esto de acá me dio verdadero o falso, esto de acá me dio verdadero o falso y tengo i. Y el resultado de este, que también es un verdadero o falso, recién se va a comparar con el resultado de este de acá. ¿Por qué? Porque no tiene tanta probabilidad como el i. El i se elige primero. Por supuesto, si yo hubiera querido que lo se haga primero, obviamente acá tendría que haber puesto un paréntesis y así, para que eso se haga primero y no se siga ese orden de las prioridades. Los paréntesis corrigen las prioridades para lo que yo quisiera hacer. Lo mismo si acá sería más b cuadrado. O sea, yo podría haber puesto un paréntesis ahí y no que sea b cuadrado solo. Como ven, la capacidad del Fortran para escribir lógica es muy sofisticada, muy versátil. Esto lo han heredado básicamente todos los lenguajes, lo único que en algunos lenguajes cambia, que los operadores relacionales se pueden usar los símbolos del teclado que uno los tiene ahí. Bueno, asociado al if, históricamente está la sentencia goto, que es pegar un salto. Básicamente la sentencia goto dice goto a un lugar, y se acuerdan que yo le dije que las columnas de la 1 a las 6, yo podría poner lugares, pues este es el lugar 99. Esto es un error de Fortran, que históricamente estuvo mal, nombrar los lugares con números, porque los números tienen propiedades de orden, pero esto no está ordenado. Los números funcionan solamente como nombres, no tienen ningún sentido como estructura numérica en sí. Y esta sentencia Goto tiene muy mala prensa en muchos artículos y libros, que lo que dicen es que no la usen. ¿Por qué? Porque complica los programas mucho. Pero sí hay lugares donde la sentencia GoTo es muy útil para usar. Y es un caso como este. Yo tengo un do muy largo, de 1 a 10.000, y por ahí yo puedo preguntar si ya llegué al resultado. Así no sigo haciendo más, perdiendo más tiempo. Entonces yo podría preguntar si pasa algo, y si algo es verdadero, o sea, yo llegué a mi resultado, pego un salto a la sentencia 20, la sentencia continúa, no hace nada salvo continuar, y me escapo para acá, y me ahorré un montón de pasos del do, lo cual está bastante bueno. Y ahora vamos a calcular, para ver cómo usar bien la sentencia if, una serie de Taylor del coseno. Y vamos a recordar un poquito primero cómo se calcula. No les voy a dar todas las derivadas ni lo que se da en análisis matemático. Yo simplemente voy a recordar la fórmula porque entiendo que ustedes ya la deben haber usado bastante. Básicamente el coseno se puede calcular utilizando una serie de Taylor, donde la serie de Taylor es básicamente la suma de los términos pares con un signo que va cambiando menos, más un error. Y este error es un término de la serie en algún punto sí dentro del intervalo de cálculo. Con la idea de indicarle al programa la precisión del resultado, yo puedo fijar este error y decir, bueno, hagamos un do que me vaya sumando los términos de la serie, eso lo sabemos usar, ya vimos varios ejemplos, pero vayamos preguntando a ver por dónde está el error. Yo total puedo tomar un punto sí del intervalo, por ejemplo, podría tomar donde el coseno me da 1 o un punto cualquiera. Eso no importa mucho porque la serie va a funcionar hasta que el error baje lo suficiente. Entonces, bueno, vamos a salir de acá y vamos a poner el programa. A ver si ahí está. A ver, un minuto. Acá está. Acá tenemos el programa y calcula el coseno. Bueno, vamos a acomodarlo un poquito. Oh, ¿qué pasó? Se me desacomodó. Esperen un minuto. Esperen un momento. Ah, está.
Bueno, ahí estamos. Bueno, yo tengo el programa coseno de un ángulo, le puse un nombre, ingresé el valor del ángulo que quiero calcular en grados, lo llamo omega, lleno una variable con el número pi, con muchos decimales, porque obviamente es un programa donde me interesa tener precisión, así que el número pi lo escribo con bastantes decimales, y convierto mi omega a radianes. O sea, lo divido por pi sobre, lo divido por 180 y lo multiplico por pi, y eso me da la conversión de grados, que yo lo puse acá, a radianes. Y me voy a guardar este valor en x máximo, porque se acuerdan que yo necesito un punto en mitad del intervalo para calcular, bueno, en mitad del intervalo, no, en alguna parte del intervalo para calcular el error. Acá yo tomé omega, pero me parece que en el ejemplo que usé cuando vamos a compilar el programa y correrlo directamente tomé 0 pi, donde el coseno vale 1. Bueno, primero, acá vamos a guardar el valor de la serie, así que esta variable la hago 0. Vamos a ver si podemos escribir, ahí está. Esta variable de acá la voy a hacer 0. Esto es lo mismo que hemos hecho hasta ahora con todas las series. Básicamente, uy, qué flecha grande que me quedó. Muy grande. Y vamos a calcular un do. Fíjense, medio largo el do. De 1 hasta 100.000, ¿cuánto puse? 1.000.000 de términos, que termina acá. Básicamente, esta estructura de acá, lo que va a hacer es calcular los términos e ir sumándolos. Y en algún momento mi idea es preguntar si llegué a cierto error. Voy a poner un error muy bajito. Y si el número que yo saco tiene un error menor que ese, lo voy a considerar como que el valor está bien. Recuerden que como es la serie de los pares, vamos a volver para atrás a la fórmula, es la serie de los números pares, el error va a estar, si esto es x a la sexta sobre 6 factorial, el error va a estar, por ejemplo, si es el término que sigue, en x a la octava sobre 8 factorial. Entonces, cuando calcule el factorial, me voy a aprovechar de que el factorial de n más 2 factorial va a ser el factorial de n por n más 1 por paréntesis n más 2. Esto lo voy a hacer porque una vez que calcule el factorial de n, simplemente multiplico, sumo 1 y multiplico, sumo 2 y multiplico y ya tengo el factorial del error. Eso lo voy a usar para ahorrarme cálculo. Y para ahorrarme tiempo también, obviamente, porque si no tendría que calcular el factorial aparte y repetiría la cuenta varias veces más. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el factorial. Ya hemos hecho este ejemplo, bueno, pero acá necesito el factorial de los números pares, entonces primero empiezo con 1, empiezo de 1 a 2i, porque la serie es el factorial de 2i, entonces facto es facto por i, entonces acá se me va a calcular el factorial. Y después agarro el factorial y lo multiplico por i más 1 por i más 2, y es lo que les conté hace un ratito. De esta manera ya tengo el factorial del término y el factorial del término que sigue, que es lo que yo voy a considerar de error. Entonces el término, simplemente describo la fórmula que puse. Ahí eso va a ser omega elevado a la 2 por i, dividido el factorial por menos 1 a la i. Y esto me va a dar el cambio de signo, el más menos ese que vieron ahí. Entonces acá tengo mis términos de la serie. Y lo sumo el término. Una vez que calculo un término, lo sumo. Y el error va a ser a x máximo elevado a 2i más 2, porque es el término que sigue, que son el par que sigue, dividido a facto 2, que es el factorial que me calculé acá para ahorrarme tiempo. O sea, este viene de ahí. Y entonces yo voy calculando bien. Tengo la serie sumada hasta un por cierto punto, y acá tengo el término de error. Entonces voy a preguntar, este término de error, fíjense que al término de error no le calculé el signo, porque siempre lo quiero positivo. Entonces hubiera sido lo más concreto ponerle el signo y después tomar el valor absoluto, pero me quiero ahorrar pasos. La idea es hacer el programa un poquito más rápido. Entonces voy a preguntar, ¿este error es menor que 10 a la menos 8? Con poner algo que tenga error menor que 10 a la menos 8,
me estoy asegurando 8 decimales bien, lo cual es buenísimo. Entonces, si esto pasa, ¿para qué voy a seguir calculando términos? Simplemente voy a 99, el do se rompe, ya no va a seguir, y directamente acá escribo mi resultado. Y fíjense que yo escribo cuántos términos usé y escribo el resultado. Y ya que lo tenemos en la computadora, vamos a compararlo con el que me dice la computadora, o sea, con la función intrínseca que el Fortran tiene del coseno. Que en realidad ni siquiera lo va a hacer el Fortran, lo va a hacer en la unidad punto flotante que está en la CPU. Entonces vamos a ver de correr este programa. Voy a sacar este, voy a encender mi terminal. Bien, ahí estamos viendo la terminal. Vamos a ver si el programa está ahí. Vamos a darle el comando Unix ls, que lista el directorio. Coseno está ahí. Si hago ls solo, hay otros programas más ahí dando vueltas. Distintas pruebas que también hice de este, y uno para el apunte. Y lo que vamos a hacer ahora es compilarlo. Que Fortran coseno f menos o, coseno es coseno, para que tenga nombre coseno. Ahora lo convertimos en lenguaje de la CPU y lo podemos correr. A ver, ahí tengo que ponerlo. Entonces, corro coseno, qué sé yo, le pongo 23 grados. Fíjense, usó tres términos, perdón, usó tres términos ahí. El resultado que me dio es este, y este es el resultado supuestamente verdadero dado por la CPU. Fíjense que recién en los últimos dos decimales tenemos un pequeño error, y no es algo que realmente me preocupe si yo quisiera el coseno con más decimales significativos. Simplemente donde puse 10 a la menos 8 podría poner 10 a la menos 12, por ejemplo. Vamos a probar con números más interesantes, qué sé yo. 78. Fíjense que hubo 6 términos ahora de la serie de Taylor, o sea, la serie de Taylor funciona rápido. El resultado es este, y fíjense que el resultado que también da la computadora con su función coseno interna es el mismo. Vamos a, qué sé yo, poner 88. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque coseno de pi sobre 2, o sea, coseno de 90, es 0. Entonces me estoy acercando al 0 y fíjense que acá dos decimales y acá también el 3 después de dos ceros en los decimales. O sea, el programa funciona bastante bien. Si le pongo, qué sé yo, 89, fíjense que a 6 iteraciones prácticamente me da un número que es 0. O sea que de esta manera podemos hacer un programa que calcula una serie de Taylor, y eso es una cosa interesante porque si bien la serie de Taylor del coseno no es algo que yo esté desesperado por necesitar, podría toparme en una investigación teórica con algo donde yo tengo una serie para calcular, pero no la función exacta. Entonces, eso me permitiría a mí hacer la serie y calcular con muchísima precisión lo que necesito.